Están viniendo 1 millón de vacunas, Pato Bullrich da clase de cómo gobernarlo, engancharon a Nacho Viale vacunándose en Miami y se cumple 1 año de esta maravilla. Suponte que no hay cielo. Otro día más en este hermoso y musical país. Mientras viajaban desde Beijing 1 millón de nuevas dosis de la vacuna Sinopharm, algunos argentinos no se bancaban la ansiedad y hacían la fila para vacunarse en Miami. Caso del productor Nacho Viale junto con su novia. Mientras los casos de COVID no aflojan en Argentina, hoy tuvimos 14.430, en Rosario más de 500 jóvenes egresados de medicina organizaron una fiesta. Bueno, si esto hicieron los de medicina, no me quiero imaginar lo de organización de eventos. Si vamos a nuestra parte de universos paralelos, los invito a viajar a un mundo en donde Patricia Bullrich nunca fue parte de ningún gobierno y tiene autoridad moral para opinar sobre cómo deben hacerse las cosas. Ah, no, eso fue en este mundo en donde Pato publicó una carta dedicada al presidente con varias sugerencias sobre cómo gobernar. Te entiendo, Pato. A mí también me pasa eso de que se me ocurre el remate cuando el chiste ya pasó. ¡Me dijeron lento! ¿Quién se atreve a llamarme así? Por último, agarraron a un camionero con 3,5 toneladas de faso, Florencia Peña sortea una bombacha y Jimena Barón hizo un posteo en Instagram aclarando que no entiende la vida. Recontrasame, Jimé. Estas son algunas de las cosas que pasaron hoy. ¿Tenés planes esta noche? Supón que fuego, amigo. Claro que el plan de esta noche es estar acá en Fuego Amigo. Buenas noches a todas, a todos y a todes. Hoy tenemos un gran programa y con buenos invitados. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo estás, Cata? Bueno, sí, está el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Vamos a hablar de muchos temas. Por supuesto, tema COVID, tema central de la Argentina de hoy. Pero también tenemos mucha información que traen nuestros columnistas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, ¿arrancamos por Ana? Ronda de títulos. Reencuentro en Olivos. Alberto Fernández el próximo sábado a la mañana recibe a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Se vienen nuevas restricciones o qué va a pasar? Eli. 4% de inflación en marzo, más aumentos en abril y nos alejamos del 29%. Eli es la que nos trae las malas noticias, Siempre, ¿no? siempre. Ya me arruinó hasta el huevito de Pascua, mira. Pablo. Máxima preocupación en la provincia de Buenos Aires por la velocidad de contagios, de la multiplicación de los contagios. En un rato ampliamos. Y mira, escúchame, está Agustín Rossi en el estudio que también tiene títulos, pero no se los vamos a spoilear, ¿eh? Minutos nomás vamos a hablar con él y seguro va a ser una charla muy enriquecedora. Pero la foto del día, Diego, sí, en realidad va a suceder. Es una foto que estamos pensando ya, que es la del sábado, Sí, ¿no? día sábado. Va a estar Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Se resistió Larreta al principio, ¿eh? Sí, ahí no tenía muchas ganas. Me gusta el título que le puso la producción. El virus los amontona. Sí, pero hasta ahí, ¿no? Me parece que la actitud del jefe de gobierno porteño era al principio no prestar esa foto por varias razones, ¿no? Viene con el conflicto de la coparticipación. Empezó ahí. pero Desde ahí además, se tensó la relación. Hay otro problema simultáneo que es la propia interna del Fuego Amigo de Juntos por el Cambio, ¿no? Ese acercamiento siempre le genera dolores de cabeza porque hay un sector más duro de Juntos por el Cambio que cada vez que se acerca Alberto lo señala, ¿no? Sí, les molesta los halcones. Y por el otro lado está el gobierno nacional, Alberto, que quiere marcar la preocupación que tiene el gobierno nacional por el aumento de los contagios específicamente en el AMBA, ¿no? Llamar y tratar de, bueno, tener criterios en común en este contexto en el cual están aumentando los contagios, algo que comparte con Larreta, pero Larreta también está preocupado. El tema es ver si hay criterios en común para el AMBA. Bueno, está muy preocupado, Larreta. Ahora, vos me decís, ¿va a implementar mayores restricciones? Yo te digo que Larreta dice, yo ya las restricciones las tengo aplicadas hace bastante tiempo. Las vamos a repasar en un rato, esas restricciones, porque es verdad, están diciendo eso, ya están. El tema es que los aumentos de los contagios se ven y son mucho más que el año pasado. Y ese es un problema también. Sí, y también hay que pensar qué pasa si ponen más restricciones y la gente las va a cumplir, qué pasa con la economía. Son como muchas complicaciones. Sí, está el changüí de esta Semana Santa de Pascua, ¿no? Liberamos un ratito hasta el fin de semana y el lunes vemos, pero el lunes me parece que se viene algún tipo de vuelta de tuerca. No sé en la ciudad, insisto, porque creo que Horacio Rodríguez Larreta no tiene demasiada voluntad de modificar lo que ya hizo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Para entender un poco en qué contexto se van a reunir Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, escuchemos un poco el tono de la entrevista de hoy del presidente.
en aquel discurso de la cadena nacional que nadie entendía por qué, o muchos me criticaban, decían, ¿para qué habló si no tomó ninguna medida? Les estaba advirtiendo lo que estaba pasando, les estaba contando el esfuerzo que íbamos a seguir haciendo en pos de las vacunas, que lo hacemos en absoluta soledad, porque yo escucho hablar a gente que ha gobernado este país diciendo que cuando ellos gobernaban estaban en el mundo y que si tuvieran conseguirían vacunas. Bueno, ayúdenme a conseguir vacunas. Si ustedes tienen la posibilidad de conseguir, ayúdenme. Si a ustedes el mundo los ama, parece que tienen un respeto que por mí no tienen, ayúdenme a conseguir las vacunas. Bueno, gracias, ministro, por estar con nosotros. Bueno, escuchamos a Alberto Fernández. Me parece que hay como una vocación de confrontación a partir de las vacunas. Estaba ahí Alberto Fernández diciendo, bueno, ayúdenme, ya que ustedes tienen relaciones con todo el mundo y dicen que yo no las tengo, ¿por qué no me ayudan? Le había contestado Negri en esta jornada y le dijo, no, el que se tiene que ocupar es usted, que es el presidente. Me parece que la respuesta del presidente tiene que ver con este cambio de discurso permanente de la oposición. Acordémonos, digamos, ¿no? La oposición acompañó cuando empezó la pandemia durante una X cantidad de tiempo, una X cantidad de meses. Después empezaron claramente con las políticas anti-cuarentena, las marchas anti-cuarentena y demás. Después empezó la vacuna, entonces nos salieron a criticar con un prejuicio decimonónico, por decirlo de alguna manera. Digamos, no con la vacuna, la Sputnik V, porque es de origen ruso. El presidente tiene una denuncia, el envenenamiento, ¿no? Carrió y creo que Ocaña fueron las denunciantes. Después es como que, bueno, pero nos dijiste que iba a venir y no vino de la manera que tenía que venir. Ahora, entonces, esa es una parte igual de la oposición, permanentemente, ¿no? Sí, es porque una parte, cierto. No es lo mismo que la oposición de Larreta. No, es cierto, hay que ser justo y las miradas son distintas, pero claramente el presidente acá se estaba refiriendo a esa oposición que permanentemente estaba criticando. Bogas porque bogas y bogas porque no bogas. Lo cierto es, independientemente de esto, ¿qué hizo el gobierno desde que empezó la posibilidad de la vacunación? Hizo una estrategia diversificada. Fuimos por Sputnik, fuimos por Sinopharm, fuimos por Oxford AstraZeneca. Hoy en el país hay 3 vacunas que se están colocando. El presidente está negociando, o el gobierno está negociando con otros laboratorios para aumentar la cantidad de vacunas. ¿Y qué pasó? Sufrimos lo que sufrió el mundo, que es el estrangulamiento en la producción y en la distribución de vacunas. La ciencia nos dio una enorme sorpresa, en el buen sentido, porque hizo en un año lo que antes se hacía en 7, 10 años, es decir, investigó, experimentó, convalidó, empezó a producir, industrializó, distribuyó, inoculó todos esos 7 pasos comprimidos en un año. La mala noticia, ¿cuál es? La mala noticia es que los niveles de producción, los niveles de insumo para producir, no son los que la demanda existe. Y ahí aparece la desigualdad que tiene el mundo. Ahora, entonces los países productores se quedaron con la mayor cantidad de vacunas. ¿No le tendieron una alfombra roja a la oposición para que los critique cuando se anunciaban cosas que después no pasaban? No, bueno, pero nosotros anunciábamos lo que los contratos comerciales nos decían. Cuando vos firmás un contrato comercial lo haces de buena fe. Si te dicen que vas a tener 5 millones en marzo y 15 en febrero y 15 millones en marzo, vos anuncias 5 millones en febrero y 15 millones en marzo. Después te dicen, mirá, la verdad que tenemos problemas para producir porque no tenemos insumos, porque nuestra capacidad no da, y esto fue exactamente. Pero no reconocen un error de comunicación. No es un error de comunicación porque nosotros le dijimos la verdad a los argentinos. Nosotros a los argentinos le dijimos, mirá, firmamos esto, y esto fue lo que anunciamos. No es que le mentimos a los argentinos. Cuando uno firma, vuelvo a decir, firma de buena fe. Después hubo una cantidad de problemas que no nos pasó a nosotros, le pasó a la Unión Europea. Es cierto. Le pasó a la Unión Europea. Le pasó a todo el mundo. Pero es la expectativa, Estados Unidos. El tema es la expectativa que se genera, ¿no? Obviamente que se genera una expectativa, pero la expectativa que nosotros generamos no fue una expectativa generada de la mala fe, fue la expectativa generada a partir de que vos haces un acuerdo comercial con un laboratorio que te dice, te voy a entregar 5 y 15. Listo, esto es lo que le informás a los argentinos. Entonces esto fue lo que pasó. Ahora, en este contexto en el cual Argentina está esperando que lleguen más vacunas, pero por ahora hay pocas, como vos estás describiendo. Hay 7 millones ya casi, ¿no? Bueno, pero digamos que falta, no llegamos al invierno, digamos, ¿no? Lo dicen las mismas autoridades sanitarias. Bueno, pero esta semana hemos tenido
buenas semanas desde el punto de vista de las vacunas. Vinieron 300.000 más de Sputnik 5, vinieron hoy 1 millón de vacunas, de Sinopharm. Claramente el objetivo es trabajar sobre la población de riesgo para, sobre todo, bajar la mortalidad. Y estamos tratando de conseguir vacunas desde todas las posibilidades. Y firmamos un convenio con COVAX. COVAX es Naciones Unidas, es la Organización Mundial de la Salud. Creo que eran 7 millones de dosis, nos dieron 250.000. Bueno, este es un problema que nosotros tratamos de resolver en todo el mundo. ¿Qué es lo que dice el presidente? Che, me estoy preocupando para tutelar la salud de los argentinos. No juguemos con esto. Ahora, en el mientras tanto, que se espera que lleguen más vacunas y que se acelera el ritmo de la campaña de vacunación en todo el país, en un país federal, grande, ¿cómo ves vos cerrar ante esta cantidad de aumento de casos? Porque hay diferentes posiciones, todavía no está claro qué va a pasar, pero lo que se ve es una ola, un aumento de casos muy fuerte. Bueno, me parece que nosotros tenemos que asumir la realidad. La realidad es que acá hay dos cuestiones que hay que ponderar. La pandemia y la economía. Entonces es imposible hablar de la economía sin tener en cuenta la pandemia y es imposible hablar de la pandemia sin tener en cuenta la economía. La estrategia que está buscando el gobierno desde hace 15 días que empezamos a advertir que los casos iban a empezar a crecer es tratar de tomar las medidas sanitarias de restricción que afecten lo menos posible a la actividad económica, porque la Argentina no puede detener su recuperación económica, porque necesitamos a partir de la recuperación económica sostener las mejoras de los indicadores sociales que todos los argentinos estamos deseando, principalmente el gobierno. Y al mismo tiempo tenemos una mirada puesta en todo lo que está sucediendo. ¿Y el cierre de fronteras como alternativa? Las fronteras ya. Bueno, hay menos frecuencias de vuelos, pero hay vuelos todavía, pero ¿no? ya estaban cerradas las fronteras desde diciembre. Pero no los vuelos. Pero bueno, el único canal seguro era 6. Ahora ya tenemos solamente 3 o 4 vuelos, 3 o 4 vuelos permitidos de Seiza con los controles correspondientes. Hicimos una fuerte campaña de concientización tratando de evitar, cosa que creo que se ha logrado en gran parte, porque han sido pocos los argentinos que se fueron al exterior, previo a este fin de semana de Semana Santa, porque lo que buscábamos era fundamentalmente que los argentinos no viajen al exterior y sobre todo a aquellos destinos en donde están mucho más complicados desde el punto de vista del COVID. Pero todas las medidas que estamos tratando de tomar intentan compatibilizar estas dos cuestiones. Esto es claramente así. Siempre dijimos, por otra parte, que la vacuna por sí misma no resolvía la totalidad. Siempre dijimos, es vacuna más los cuidados. Es vacuna más el barbijo, más el limpiarse las manos con agua y jabón, más el alcohol, más mantener ambientes con circulación de aire en forma permanente. Bueno, esto fue lo que hicimos y dijimos durante todo el tiempo. Y en ese marco, obviamente que tenemos puesto un ojo en la economía y otro ojo puesto en la economía, de la pandemia. Moyano pidió que los camioneros sean considerados esenciales, precisamente por la circulación en países limítrofes en alguna oportunidad. Los camioneros quieren ser esenciales, los trabajadores de aduana quieren ser esenciales. Todos aquellos que tienen algún tipo de contacto de forma directa con una situación y legítimamente piden la situación. Bueno, en el marco de que vayamos recibiendo una mayor cantidad de vacunas, vamos a poder atender cada una de esas esencialidades, digamos, ¿no? Pero la realidad es que la mirada hoy está puesta en que las vacunas estén fundamentalmente destinadas a los mayores de 60, con las diferentes escalas que hacen los gobiernos provinciales, mayores de 80, mayores de 70 y mayores de 60, digamos, ¿no? Que es la población de riesgo, que es lo que buscamos tener inoculado lo antes posible para bajar fundamentalmente la mortalidad. ¿Vamos a bajar los niveles de circulación? No, pero vamos a bajar claramente la mortalidad en ese sentido. A ver, Agustín, hablábamos hace un ratito de la foto esta de Alberto con Larreta este sábado. Sí. Analía Argento tiene información que nos gustaría después que reflexionar con vos sobre eso. A ver, primero, ustedes preguntaban si va a haber foto entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta.
Todavía no se acordó si va a haber o no foto. Eso se va a decidir el sábado a la mañana en la residencia presidencial de Olivos, entre Alberto Fernández y el jefe de gobierno de la ciudad y sus equipos de comunicación. Lo mismo si va a haber alguna declaración de prensa o no. Dicen en el entorno de Horacio Rodríguez Larreta que no pusieron condiciones a Alberto Fernández. No tenemos por qué no creerles, pero bueno, entre el llamado Julio Vitovelo a Diego Santilli y la respuesta de aceptación de la reunión, pasó un rato largo, ¿no, Diego Schurman? Sí, sí, por supuesto. Pero, a ver, déjame complementar un poquito esto que estás diciendo con la mirada de Rossi sobre todas estas especulaciones que estamos haciendo a propósito de esta reunión. Sí, de cómo están las relaciones, sobre todo, ¿no?, entre Alberto y Larreta. Parece que una cosa es cómo están y otra cosa cómo deben estar. Nosotros vamos a siempre tratar de buscar niveles de acuerdo y niveles de consenso con todos aquellos que tenemos que gestionar. El escenario de los primeros meses de la pandemia fue un escenario que nosotros reivindicamos, porque con todos aquellos que tienen responsabilidad de gestión buscamos puntos de acuerdo y puntos de consenso que nos permitió llevar adelante una buena respuesta. Después existe la política. La política muchas veces lo que tiende funciona como polos en sentido contrario y tienden a tensionar ese tipo de circunstancias. Ahora, me parece que claramente debe haber una mirada no solamente entre el presidente y Horacio Rodríguez Larreta, sino entre la totalidad de la dirigencia política de la Argentina, de poner por sobre todas las cosas el bien que tenemos a tutelar. Ahora, que es la salud del conjunto. ¿Por qué no va aquí Silo? La salud de los conjuntos de los argentinos. Da la sensación, Agustín, que hay mucha resistencia. Recién Analía contaba, bueno, por ahí ni siquiera hay foto. Y esto tiene que ver con cierta resistencia de Horacio Rodríguez Larreta a producir cambios en la Ciudad de Buenos Aires en materia restrictiva. Si me acompaña con esta placa, digo, porque ¿qué está diciendo Horacio Rodríguez Larreta? Nosotros ya estamos restringiendo. Miren, dice, en el transporte solo viajan los esenciales, los docentes, los no docentes, alumnos y acompañantes. Hay estacionamientos sin restricciones en el microcentro, en los colectivos pueden ir 10 personas paradas, no más que eso. En los encuentros, no más de 10 personas, tanto en el exterior como en el interior. La nocturnidad está limitada, de 1 a 6 no hay actividad. Y tanto en cines como en restaurantes funciona con un aforo del 30%. Entonces Larreta que dice, yo ya hice el ajuste. ¿Y la educación presencial no se toca? Y la educación no se toca, que es lo central para Horacio Rodríguez Larreta. Ha hecho campaña, ¿no?, a propósito de este tema durante todo el año pasado. Entonces dice, ¿qué más voy a ajustar si todo esto que estoy haciendo desde hace tiempo, recién ahora lo está implementando la provincia de Buenos Aires? Esta es un poco la mirada que tiene Horacio Rodríguez Larreta para resistir alguna suerte de otro tipo de cambio o restricción. Nadie lo va a presionar a Rodríguez Larreta para que haga lo que no quiera hacer, digamos, ¿no? Lo que nos parece claramente que lo que hay que sentarse es a reflexionar. Una cosa es cuando vos tenías una X cantidad de casos ahí abajo, y otra cosa cuando tenés los casos ahí arriba y tenés una curva, una ola que se viene, que no parece tener ningún tipo de techo por ahora. Entonces me parece que vale la pena reflexionar. Cuando vos ves que Italia está cerrando, cuando ves que Francia está cerrando, cuando ves que España también tiene niveles, Uruguay, Brasil, que está más cerca de restricción, Uruguay, Brasil, Chile, Uruguay y Chile, Brasil es otra historia, digamos, ¿no? Entonces me parece que seriamente lo que dice el presidente, dice, bueno, veamos cómo hacemos para analizar esta nueva situación. Después hay otra cosa que tiene que ver con el AMBA. Digamos, ¿no? El AMBA no es solamente la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y todos los distritos del conurbano. Precisamente, sí. Hagamos un punto ahí, porque Pablo Caruso tiene precisamente información respecto a lo que va a suceder en provincia de Buenos Aires. Pablo. Bueno, este es el planteo concreto, lo que recién mencionaba el ministro Agustín Rossi. Hay un continuo demográfico entre la provincia de Buenos Aires, sobre todo hasta el tercer cordón del conurbano, y la Ciudad de Buenos Aires. Lo que plantean desde la provincia es, no se puede plantear una estrategia escindida de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, 3 definiciones que yo creo que, por un lado, marcan la preocupación que hay en la provincia, pero también creo que meten presión en la situación. Miren, habló Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, dijo, el crecimiento es exponencial y preocupante por la velocidad en la que se multiplican los contagios. Es más duro este momento que la primera hora de la pandemia. Habló de 23.000
requerimientos de PCR, cuando el pico en el 2020 habían sido 14.000 y pico. Las colas que hay en los hospitales, esto pasa también en la Ciudad de Buenos Aires, colas para hacer consultas respecto de los síntomas que se sienten por sospecha COVID son impresionantes. Pero también habló Kreplak, el segundo de Goyán, el viceministro, y dio un modo de cuantificar efectivamente de qué estamos hablando. Lo que ocurrió en 4 semanas en el verano, ahora se dio en 4 días. Y habló Enio García, el peor escenario que teníamos era mejor que esto, y algo que para mí me parece marca un poco lo que viene. Dijo Enio García, jefe de asesores de salud del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, las restricciones actuales frente a esta situación quedan chicas, con lo cual está claro que se va a ir a una situación de mayor restricción y lo que se pide es que en ciudad se tenga la misma... Bueno, ya vimos esto, ¿no? El año pasado lo vimos. 2 preguntas. La primera es, Goyán y Kreplak vienen haciendo declaraciones desde el año pasado de ese tono y después no colapsó el sistema ni se apilaron los cadáveres. Por el otro lado, ¿qué posibilidades hay de acordar algo en el AMBA entre Larreta, Kicillof y Alberto con posiciones tan diferentes? Recién Diego estaba contando lo que dice Larreta, Pablo cuenta lo que dice la provincia y no parecen posiciones muy cercanas. Bueno, que sea difícil no significa que no sea deseable, digamos, ¿no? Entonces, si hay posiciones distintas, habrá que ver de qué manera se compatibiliza. Yo lo que diría es que además hay otro caso, digamos, ¿no? Y como soy del interior, digo, cuando empezó la pandemia, acordémonos cómo fue Cava, provincia de Buenos Aires, y después al tiempo llegó al interior. Hoy tenemos una situación distinta. Hoy no es solamente la importancia de Cava y de provincia de Buenos Aires y del AMBA tiene que ver fundamentalmente por la cantidad de personas, pero lo que tenemos es una situación en donde la evolución de los casos es similar casi en todo el país. Cuando uno ve cómo es la evolución de casos en la Argentina, es más o menos similar a lo que sucede en todo el país. Me acuerdo que inclusive a nosotros el tema de bajar la cantidad de casos, en la primera etapa, lo que nos pasaba era que cuando empezaron a bajar en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, te subían en Santa Fe y en Córdoba, entonces te equilibraban. Entonces, hoy la situación es distinta, así que seguramente el presidente escuchará a Horacio Rodríguez Larreta, lo escucha permanentemente a Axel, pero también habrá que tener puesta la mirada en lo que funciona alrededor de todo el país y ir encontrando cada uno. Ahora, también es cierto que los gobernadores, en el caso del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son los que tienen la mirada más cercana y más certera de lo que está funcionando en cada una de sus provincias. Yo creo que hay un choque entre deseo y realidad. Me parece que el deseo de Horacio Rodríguez Larreta es no realizar mayores restricciones. La realidad es, y esto es su último momento, que en el hospital italiano están pidiendo respiradores. Digo, para tener en cuenta lo que está sucediendo en cuanto a la explosión del coronavirus. Pero vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Vamos a ver este informe a propósito del coronavirus. Luego de 2 jornadas de fuerte aumento de casos en todo el país, con especial énfasis en el AMBA, estamos surfeando la cresta de la segunda ola del coronavirus. Hoy tuvimos 14.430 casos positivos y 83 muertes, y a pesar de que el Ministerio de Salud informó que ya se distribuyeron más de 5 millones de vacunas en todo el país, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva alertó que la situación de ocupación de camas es preocupante. ¡Vamos a morir! Ante la emergencia, el presidente Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta decidieron hacer las paces y volverán a reunirse a solas el próximo sábado por la mañana en la Quinta de Olivos. Recordemos que este nuevo encuentro por la agenda sanitaria se da luego de meses de cruces y diferencias donde la relación se picó por la quita de coparticipación de Nación a la ciudad de Buenos Aires. Por si faltaba poco, en la otra Argentina, en esa donde el coronavirus parece no existir, miles de turistas decidieron aprovechar el fin de semana extra largo por Semana Santa, que registró un 80% de ocupación hotelera, para meter unas mini vacaciones. ¡Estas sí son vacaciones! De fiestas clandestinas multitudinarias como la de Vélez, ni hablemos, mucho menos ahora que de las clandestinas también participan cientos de adultos mayores que se juntan a bailar. Ah, y la de los estudiantes de medicina a punto de recibirse, que en medio de una pandemia armaron una fiesta en la playa. ¿Se enteraron? Digo, porque a mí la invitación no me llegó. Empezó abril y parece que la segunda ola del coronavirus en Argentina también. ¿Y vos, chabón? ¿En qué fase estás?
Bien, asoma un tema político vinculado al coronavirus que tiene que ver con las primarias, ¿no? Gran debate, alguna polémica respecto a si se postergan o no. Está claro que el gobierno nacional tiene esta intención de prorrogarlo, ya lo dijo Alberto Fernández en las últimas horas, ¿no? Diciendo, bueno, podemos ahorrar dinero y además prevenimos en salud. La idea original es correrlo al menos un mes, las primarias, en vez de hacerlas en agosto, hacerlas en el mes de septiembre. La oposición, que históricamente quería eliminar las PASO, ahora se resiste y dice, no, nosotros la queremos mantener. Pero ¿cuál es la posición de Rossi, que ha estado en el Congreso mucho tiempo también debatiendo con la oposición sobre estos y otros temas? Nada más me tocó votar la ley de PASO, digamos, ¿no? Que fue una ley que se votó en el año 2009. Yo soy un defensor de las PASO, no estaríamos hablando de esto claramente si no estaríamos en un escenario de pandemia. Lo que se está planteando es que las PASO te tocan en el mes de agosto. El mes de agosto tradicionalmente en Argentina es uno de los 2 meses más fríos, junto a julio y agosto. Probablemente tengamos en ese momento una situación agresiva desde el punto de vista del COVID. Entonces existe la posibilidad de postergarla, postergar todos, 30 días. PASO en septiembre y elecciones generales en noviembre. Entiendo que hay algún proyecto de algún legislador, de algún diputado de la oposición, creo que de Jacobiti o de alguno más, que plantean esta posibilidad. Nosotros la estamos analizando y dependerá claramente del consenso que se encuentre con todas las fuerzas políticas, pero me parece que lo que hay que decir es, no estamos cambiando el instrumento electoral o el sistema electoral en la Argentina porque se nos ocurre intentar cambiarlo, sino que estamos analizando una situación como la que estamos viendo y esperemos encontrar algún tipo de acuerdo y algún tipo de consenso, digamos, ¿no? En realidad es simplemente correr todo durante 30 días nada más. Ahora, en el medio del COVID, en el medio de un año electoral, ayer hubo una foto muy fuerte que fue el número de pobreza que arrojó el INDEC. Como miembro de este gobierno, ¿qué reflexiona sobre estos 3 millones nuevos de pobres argentinos? Nosotros asumimos el gobierno sabiendo que el principal desafío que teníamos a partir del 10 de diciembre del 2019 era empezar un sendero de recuperación de la Argentina. A 2 meses y medio, 3 meses de haber asumido el gobierno, creo que el 3 de marzo o el 9 de marzo, el 3 de marzo se decretó el primer caso de COVID en la Argentina. El 31 de diciembre del 2019 fue el primer caso de COVID que China informa en el mundo. A un poco más de 60 días se conoce el primer caso de COVID en Argentina. Gobernamos con COVID. Alberto Fernández es el primer presidente de la Argentina que gobierna con una pandemia de esta característica que nos obligó a tomar una serie de situaciones que frenaron absolutamente la economía, sobre todo entre el segundo trimestre del año. Entonces, claramente las consecuencias las empezamos a ver cuando nosotros nos metemos dentro del semestre, porque es la pobreza del semestre, vemos claramente la diferencia entre el tercer semestre y el cuarto semestre. Digamos que hay 7 puntos de menos de pobreza en el cuarto semestre que en el cuarto trimestre, que en el tercer trimestre. ¿Qué nos indica? Que en la medida que nosotros consolidemos la recuperación de la economía en Argentina, vamos a bajar los niveles de pobreza. Ahora, y los niveles de indigencia. Hay una sola forma de bajar la pobreza y la indigencia, que es con crecimiento económico. Si nosotros no logramos un mayor crecimiento del PBI, la realidad es que no vamos a bajar la pobreza y la indigencia. El año pasado tenemos IFE y ATP. Este año no lo tenemos. Pero no está la misma malla de contención que el año pasado. Pero la realidad es que ninguna política de contención social es equiparable a cuando la economía se empieza a mover y cuando la economía empieza a tener crecimiento económico. Mira, yo te lo digo claramente en cuestiones empíricas. Cuando estaba cerrado totalmente con cuarentena estricta, nosotros, las Fuerzas Armadas elaboraban y distribuían comida en La Matanza con una X cantidad de raciones. Hoy es el 25-30% de las raciones que hacíamos en abril, mayo del año pasado. ¿Y eso qué es? Que empieza a recuperarse la economía. Cuando se empieza a recuperar una economía en un país como el nuestro, en donde tenemos una gran parte de la economía informal, eso empieza
claramente a modificarse. Entonces, el problema no es volver al IFE, el problema es seguir sosteniendo una política de recuperación económica, que claramente en un país que el 75% de su PBI se explica por el consumo, necesita y de mejores sueldos, de mejores salarios y de mejores jubilaciones y de pensiones. Entonces, por eso el desafío es que este año los salarios, las jubilaciones le ganen a la inflación. Bien. Elizabeth. Sí, no, quería preguntar, digo, ¿hasta qué punto pueden esperar ciertos sectores sociales el derrame? Porque usted está hablando del derrame está hablando del derrame de la economía. Digo, ¿hasta qué punto pueden esperar? Porque me parece que en esta situación mucho más, y si va a haber más restricciones, si vamos a un escenario, digo, más complejo de pandemia que amerita la suspensión o la postergación de las PASO, ¿qué hace esa gente? ¿Hasta cuándo espera la recuperación de la economía? La suspensión de las PASO tiene que ver con la política, digamos, no con... Pero tiene que ver, usted lo dijo, por la pandemia. Bueno, las PASO te pueden llevar a suspender una cuestión de tipo política. Yo no creo que... ¿Hasta cuándo pueden esperar? Hasta ayer. Me parece que las políticas tienen que ser políticas que vamos sosteniendo. Por eso dije, nosotros tuvimos un parate de la economía en el primer semestre del año pasado. Ese parate de la economía se sintió independientemente del IFE y del ATP. Obviamente que sin IFE y sin ATP hubiese estado mucho peor. Cuando me paro en los indicadores de pobreza del segundo semestre, digo y miro adentro, el tercer trimestre teníamos más pobreza que el cuarto trimestre. Entonces, ¿qué me indica? Que cuando aumentó la actividad económica, bajaron los niveles de pobreza. En cualquier análisis empírico que uno lo pueda hacer, recorrer cualquier barrio, eso lo empieza a notar. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como gobierno? Seguir incentivando el escenario de reactivación económica, profundizar la reactivación económica. Por eso dije, cuando estábamos hablando de la pandemia, que nosotros no podemos analizar la pandemia sin la economía y no podemos analizar la economía sin la pandemia. Ahora, y que las medidas hay que tomarlas claramente en ese sentido. ¿Cómo tiene el dato de la diferencia de los dos trimestres del segundo semestre del año pasado? Porque eso el INDEC no lo informa. Y ayer hablamos con Salvia y dijo justamente la situación inversa. Él habló de 38% de pobreza en el tercer trimestre justamente por el pago del IFE, y habló de 43% de pobreza en el cuarto trimestre porque no se estaba pagando el IFE. No es así. Los indicadores son exactamente al revés, digamos, ¿no? De 45 a 38. Pero el informe del INDEC yo lo vi todo ayer y no hay un informe separado entre el tercer trimestre y el cuarto trimestre. Pero usted puede calcular el informe de pobreza del tercer trimestre y el cuarto trimestre. Y claramente se ve una disminución de la pobreza entre el tercer trimestre y el cuarto trimestre. Cuando usted analiza por semestre, le da el número que indica el INDEC. Mire hacia adentro y va a encontrar que hay una disminución de la pobreza. Yo lo vi todo y esa disminución de la pobreza tiene que ver con la recuperación de la actividad, económica. El IFE y el ATP fueron instrumentos que sirvieron fundamentalmente para que no aumente tanto la pobreza y que no caiga tanto la actividad económica. Ninguna política de contención social es equiparable a un proceso de recuperación económica. El proceso Pero en este de recuperación contexto seguimos diciendo esperen, que sigan esperando. No. No le digo que esperen porque estamos recuperándonos económicamente. El proceso de recuperación económica empezó claramente en el último trimestre del año pasado. Si profundizamos ese proceso de recuperación económica, vamos a generar mejores condiciones sociales. Cuando miramos la situación de la pandemia, estamos tratando de tomar una cantidad de medidas que no influyan en la actividad económica porque justamente tenemos puesta expectativa en esa recuperación. Agustín Rossi, muchísimas gracias por estar en Fuego Amigo. Antes de despedirlo, porque se viene un tema que me interesa su opinión, ¿está a favor de que se legalice el consumo de cannabis como pasó en Nueva York? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y puede ser posible que este gobierno... No, bueno, yo lo tenía posición ya tomada en cuando era diputado, digamos, y creo que debo haber firmado algún tipo de proyecto. Me parece que los proyectos que he firmado son proyectos de despenalización, no de legalización, que hay una diferenciación, pero sí me parece que no se puede seguir persiguiendo al consumidor, digamos, ¿no? La verdad que un chico que tenga un porro en el bolsillo termine que estar preso, por más que después sale y no,
pero que tenga que armen tener una causa. o que le armen una causa por tener un porro en el bolsillo, me parece que es una barbaridad, digamos, ¿no? No comparto eso. Bueno, muchísimas gracias por estar. Quédese porque tenemos un informe sobre lo que pasó en Nueva York para charlar un poco de qué pasa acá en la Argentina con la marihuana. Nueva York legalizó el uso recreativo de cannabis para adultos y todo es alegría y carnaval en la Gran Manzana. No, Ruby está re loco, güey. La ciudad que nunca duerme venía sumando pasos en este camino desde hacía varios años, primero legalizando el uso medicinal de la marihuana y después despenalizando el consumo en 2019. Es aceite de marihuana con ajo y perejil. Ahora amplía los derechos para que los adultos mayores de 21 años puedan acceder de forma legal y segura a la hierba. O facito, como más les guste. También puede ser aceite o... Perdón, me fui por las ramas. Retomando el tema, fue el propio gobernador Andrew Cuomo que explicó claramente por qué era importante dar este paso. Por un lado, apuntó que la prohibición del cannabis criminalizó de manera desproporcionada a la comunidad negra. Y agregó que esta legislación no solo era un acto de justicia, sino las puertas a un gran negocio. Soy bueno y soy progre, pero si hay guita, mucho mejor, dicen que se lo escuchó decir a Cuomo. Números más, números menos, el programa de cannabis para adultos va a dejar unos 350 palos verdes anuales. Y si todo sale según lo pensado, va a crear entre 30.000 y 60.000 nuevos puestos de trabajo. Lo importante de esta ley es que también habilita el autocultivo. Y eso sí, es una verdadera democratización de la planta. Porque es eso, una planta. Para cerrar este cúmulo de buenas noticias, Nueva York eliminará de forma automática los antecedentes de personas condenadas anteriormente por delitos relacionados con la marihuana que ya no estarán penados. Y además eliminará multas por posesión de hasta 85 gramos, el nuevo límite de posesión personal. Y ustedes se preguntarán si era importante tener este debate durante la pandemia. Les doy un dato. Nueva York es la ciudad con mayor consumo de marihuana en el mundo. Era hora de sacarse las caretas. Teléfono, Alberto. Bien, y para hablar de este tema, bueno, tenemos aquí en el estudio a Emilio Ruchaski. Gracias por estar. Estamos hablando del editor adjunto de THC y además autor de este libro que vamos a estar, Cata. Ahí está, mirá la ¿Estamos tapa. enfocando ahí? ¿Lo toman? Es la cámara 2. Ahí vamos, Un mundo con drogas. A ver, Emilio, ahí estaba el informe, ¿no? Hay novedades en Nueva York respecto al uso recreativo de la marihuana. ¿Por qué acá no se puede? Bueno, qué buena pregunta. Primero hay que hacer un análisis. En el caso de Nueva York, fue algo votado, pero si vos vas a la historia de Estados Unidos, son plebiscitos. O sea, la clase política no avanza, pero la propia población estadounidense, primero en Colorado, después en el estado de Washington, después en California, fue ganando los plebiscitos. Y con el tiempo, hoy ya son 15 estados que tienen, yo no digo uso adulto, no digo uso recreativo, hablo de uso adulto. Uso privado cuando tenés más de 18 años, en el caso de Estados Unidos 21. ¿Pero por qué haces esa diferenciación? Porque uno puede hacer uso terapéutico sin tener una indicación médica, porque vos podés consumir cannabis para dormir sin ir digamos, te haces un té de tilo y no llamás al médico para tomar un té de tilo. Entonces hay mucha gente que usa cannabis en su privacidad, no solamente para divertirse, sino para relajar, para dormir, y eso es terapéutico. Eso también hay que valorarlo y no me quiero mezclar con el tema médico, digo, no siempre necesitas una receta médica claro, para consumir una planta, eso es claro. Entonces, eso empezó con una indicación en todo caso. Una indicación que es lo que está diciendo ahora el Ministerio de Salud, que es interesante que no sea una receta y sea una indicación. Bien. Porque una indicación permite cultivar, una receta solamente permitiría un medicamento, una prescripción. Pero insisto con lo de Estados Unidos, empezó siendo un pedido de la propia población en base a mecanismos de democracia directa. ¿Argentina tiene ese mecanismo? Bueno, desde el 94 que tenemos un mecanismo que si juntás el 2% de 7 distritos, podés llevar un plebiscito, pero no haces ley. Llevás la ley al Congreso y el Congreso la tiene que votar. En Estados Unidos no. Los estados que ganaron al principio, la población hizo la campaña, la ganó, y me acuerdo que el gobernador de Colorado, que viajé para hacer el libro, a Denver, estaba en contra. Hoy tenés a Cuomo en Nueva York, que es la tercera vez que intenta pasar esta ley. O sea, que hay un cambio en la política de Estados Unidos porque primero fue Colorado, después fue Washington, después vino Oregon, Alaska. Hay una perspectiva económica en Nueva York, ¿no? Bueno, 300 millones de dólares en impuestos, 13% de tax, de impuesto a nivel estado, más los impuestos que van a cobrar los municipios, que esa es otra discusión que es más compleja, que es si vos le ponés mucho impuesto y lo encareces, ¿qué va a pasar? Y el mercado clandestino va a seguir.
que es lo que pasa en Canadá, en parte. ¿Y cuán lejos estamos en la Argentina de que pase algo como lo de Nueva York? Rossi recién dijo, yo estaría a favor de que Bueno, a ver, el presidente también dijo que está a favor. Sí, el presidente también. La ministra de Seguridad dijo que está a favor. Lo cual es un montón. Digo, hay ministros, el propio presidente que están a favor. ¿Cuán lejos estamos? Pero no votan. Esto tiene que ser una ley. Y nosotros como población civil estamos organizados, tenemos un acuerdo por la regulación legal del cannabis que logramos cerrar con organismos de derechos humanos, con organismos de salud mental, estoy hablando del CELS, de APDH, pero también las clásicas o las más históricas organizaciones de política de drogas, Intercambio, SARDA, el activismo canábico, que eso es algo que me parece que es importante que estemos en esta discusión. Estamos nosotros haciendo una ley, porque lo que veo desde hace 15 años que es esta cosa política de nadie quiere pagar el precio. Con el aborto pasó algo similar. ¿Qué precio se paga? Bueno, el precio es la Iglesia Católica Argentina, algunas iglesias evangelistas, sobre todo las neopentecostales, ciertos sectores ligados a la seguridad, ciertos sectores ligados a lo que es el negocio, lo voy a decir con todas las letras, narcoboludeo, que es desfederalización en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Chaco, en Salta, que es policías y justicia provincial entrando al tema de narcomenudeo, que yo le digo narcoboludeo, porque detienen consumidores. Sí, bueno, que es lo único que hace la justicia con la droga, ¿no? Porque narcotraficantes presos no hay, yo sigo judiciales, no veo nunca un megajuicio de un narco. Del trabajo de la policía en la Argentina. De tener pibes con porro. Es de tener pibes con porro o con un poco de cocaína. Entonces ellos viven de eso y se crean fiscalías especializadas y la policía tiene divisiones especializadas. Entonces hay que hacer estadística para mantener todo este tipo de trabajo que es... Insisto, esto es la ley seca, nos vamos a reír en un par de años. Para un poquito, Emilio, vos mencionás la Iglesia. La Iglesia. Me interesa menos lo que dice la Iglesia que lo que dice la Organización Mundial de la Salud en este tema. ¿Qué dice? La Organización Mundial de la Salud corrió al cannabis de la lista 4, que compartía con la heroína, por ejemplo, hacia la lista 1, que es menos restrictiva. De todas formas, es un avance enorme si nosotros pensamos que tenemos todo el mundo árabe en contra, Rusia en China contra. También. China tiene pena de muerte. Claro. Entonces, estamos en una situación donde en ciertos países te matan por tener un kilo de marihuana y en otros países tenés que pagar impuestos para tenerlo. Claro. Es el mundo. Bueno, pero Estados Unidos es el país que impulsó la prohibición. La prohibición se votó en la Asamblea de la ONU que está en Nueva York. Hoy el Estado de Nueva York está permitiendo 6 plantas, 3 onzas, que son 85 gramos, es más que el resto de todos los estados norteamericanos que permiten 1 onza o 2 onzas. O sea, no quiero decirlo con malas palabras, pero fueron mucho más lejos que California, que ya era un estado que legalizó, reguló, etc. A ver, Emilio, Pablo, te quieres hacer una pregunta. Emilio, quiero preguntarte concretamente, da la sensación, me incluyo en ese grupo, que hay un desconocimiento muy general, digamos, ¿no? De lo que efectivamente significa, de cómo interacciona con nuestra salud y demás, porque por lo que contás, si la presión es de abajo hacia arriba, lo primero que hay que conseguir es que efectivamente se disipen algunos prejuicios que hay sobre el tema. Hay 2 prejuicios muy fuertes. Uno es la teoría del escalón, que es que empiezan con marihuana y después van a las drogas duras. Esa teoría ha sido desechada hace años y hay una teoría que es un poco mejor y que yo creo que en casa la vamos a entender. La puerta de entrada no es la marihuana, sino el dealer. O sea, vos vas a comprar al dealer y el dealer es el que te ofrece esta sustancia. No es que vos te fumás un porro y querés ir a tomar cocaína. Ahora, hay otra parte en esta historia que es lo que se llama el consumo problemático. Describímelo y bueno, decime... esa es la segunda parte. A ver. La marihuana no tiene efecto letal. Si vamos a las guardias de la Argentina, las intoxicaciones con sustancias, la mayoría son por sustancias legales y es el alcohol. El alcohol tiene dosis letal. ¿Cuántos de nosotros sabemos eso? ¿Cuántos de nosotros le decimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, mirá que si te mamás y te mamás de más, podés caer en un coma alcohólico y te puedes morir? Con el faso la podés pasar muy mal, pero no te vas a morir. Y eso me parece que es importante. Y después está el consumo problemático. A ver, el consumo problemático mundialmente es el 10%, entre el 10 y el 12% del consumo. Es decir, que tenemos casi el 90% de los consumidores no tienen problemas, salvo la policía. Si vos me decís que es peor pasar en una celda bonaerense superpoblada un fin de semana por tener un porro o un mal viaje, y yo prefiero el mal viaje que la comisaría bonaerense donde me pueden cagar a palo, etcétera, etcétera. ¿Qué es un mal viaje? Un mal viaje es tener paranoia, pensar que te están siguiendo, que te baje la presión porque no tenés nada dulce cerca, porque no comiste. Hay que tener cuidados como uno tiene cuidados con el alcohol. Vos cuando tomás alcohol, comés algo antes. Porque te sabés, digamos, con la edad y con los tropezones, vas aprendiendo que para tomar alcohol no hay que mezclar, que hay que empezar de a poco hacia mucho, o sea, no empezás con el todos whisky. consumen bien el alcohol tampoco. No, bueno, yo creo que el problema nuestro, si hablamos de consumo problemático, es el alcohol, que hoy tiene publicidad
en la televisión, en la radio. Entonces, creo que hay como una especie de hipocresía, ¿no? Total. Sacamos toda la publicidad del tabaco, los médicos pero de alcohol ahora no. dicen que están tratando de hacer en los ministros de salud en las provincias campañas de prevención del alcohol para no ocupar las guardias, porque es por lo que más se ocupa las guardias los fines de semana. Ahora, Emilio, decís, termínalo. ¿Quién preguntó? Ana Lías, dale. ¿Es más difícil esta ley que la interrupción voluntaria del embarazo? Porque parece gran contradictorio. Mira, son las mismas luchas. Y esto lo he hablado con algunas activistas de la campaña nacional por el aborto que han asesorado al acuerdo por la regulación legal del cannabis. Luchamos por el placer y por la libertad. Vos fijate que ciertos sectores, incluso que uno pensaba que eran progresistas, con el tema del aborto decían, por la violación sí, o sea, consentían la práctica médica del aborto, pero decían, si una mujer de clase media no se cuidó y quedó embarazada, lo tiene que tener. Entonces, ¿qué es la discusión ahí? El placer. Entonces, nuestro código penal, desde 1920, permitía el aborto en 3 causales. Esas causales tenían que ver con el no placer, porque la violación es sexo. Pero cuando hay placer... Con el cannabis, con las drogas en general pasa lo mismo, digamos. Nosotros estamos yendo sobre la autonomía de las personas. Yo te estoy diciendo a vos con quién tenés que dormir. Esto es un poco el pensamiento de la Iglesia, ¿no? Con quién tenés que dormir, qué tenés que tomar y si podés o no disponer tu cuerpo y cuándo tenés que ser madre. Nosotros estamos luchando por dejar de ser paternalizados en algún punto por buena parte de la sociedad. Y la discusión tiene que ver eso, con la autonomía, lo que se llama el libre derecho al desarrollo de la personalidad. El Estado no me puede decir cómo tiene que ser mi personalidad. Eso ¿Y crees que la sociedad argentina está preparada para dar la discusión? Yo creo, y en esto quiero recordar a Mario Juliano, que es un juez de Necochea, que falleció, presidente de Pensamiento Penal, que nosotros, un capo, y que además ha sido un gran aliado de la causa, Pensamiento Penal está en el acuerdo. Que él decía que nosotros todo el tiempo hablamos por la sociedad y cuando vos ves los juicios por jurado en la provincia de Buenos Aires, cuando vos empezás a democratizar y a escuchar a la población y la población empieza a tomar contacto con información real, las percepciones cambian. Uruguay empezó con la población en contra y yo creo que Pepe Mujica fue muy honesto cuando dijo, bueno, vayamos, regulemos y después opinemos, porque si no regulamos, si no hacemos nada... Como me dijo, me acuerdo en las taquigráficas de diputados de la ley uruguaya que alguien dijo, no nos podemos guiar como diputados y diputadas por una encuesta telefónica hecha a las 3 de la tarde. Digamos, no podemos vivir así, y menos cuando tenemos el 10% de la población presa en la provincia de Buenos Aires por delitos menores de drogas. Digamos, estamos en una situación donde las cárceles están estalladas de perejiles. Totalmente. De hecho, hay estadísticas de la Fiscalía del fiscal Federico Delgado que todos los meses saca un informe diciendo todo lo que tenemos que trabajar y el gasto que tiene el Estado por detener a pibes con porro. A eso se dedica la Cana, a eso se dedica Comodoro Pi. Tremendo. Emilio, te comprometemos para volver a Fuego Amigo porque este tema nos interesa muchísimo y queremos armar un debate además, que estén todas las voces. Depende que haya enfrente. La verdad es que cada vez cuesta más debatir en serio con los prohibicionistas porque hemos encontrado que están ligados con sectores neonazis. Haremos un debate serio. O Calina, que trae la radiografía del cerebro. Y voy a decir, bueno, qué sé yo. Es difícil discutir porque del otro lado cada vez vemos más extremos. La discusión me parece que es cómo regular. Ya no se discute si hay que regular o no porque vamos hacia eso. La discusión es cómo regularlo lo mejor posible. Está muy bien Nueva York porque devuelve la plata a las comunidades. Y es una justicia, digamos, es una ley con justicia social, con reparación a la comunidad afroamericana, a la comunidad latina. Eso no es menor y ese es el tema que se viene. Gracias, Emilio, por estar con Muchas nosotros. Gracias. Nos vamos a ir al corte, pero recordando, Malvinas, nosotros no estamos al aire en el día de mañana, 2 de abril, pero lo vamos a recordar de todas formas en el día de hoy y de esta manera. Se cumplen 39 años de la Guerra de Malvinas, 39 años de esa guerra injusta, impulsada por el gobierno de facto de Leopoldo Fortunato Galtieri, que todavía nos duele. Y si bien el reclamo de soberanía sigue intacto, hay una parte del trabajo que debemos hacer puertas adentro, el del reconocimiento a quienes estuvieron ahí, a quienes sufrieron el frío y el hambre, a quienes murieron, a sus familiares y a quienes aún viven, pero llevan consigo para siempre el recuerdo de haber estado ahí. ¡Viva la patria! ¡Presente! Y si bien se ha avanzado en cuanto al reconocimiento y la reparación histórica, hay todo un grupo de personas que al día de hoy han sido muy poco valoradas por la historia y por el Estado. Las mujeres. La mayoría de ellas fueron enfermeras o instrumentadoras quirúrgicas. Otras eran estudiantes de solo 15 o 16 años. Algunas eran civiles que se anotaron voluntariamente. ¿Qué es la aptitud que vos podrías poner a disposición de nuestra Fuerza Armada?
Bueno, como ayudante de enfermería o cualquier otra cosa que se necesite. Recibían a los heridos en el continente o en los buques hospitales y trataban de salvar a los soldados que llegaban con quemaduras, heridas de bala y lesiones por el frío. Muchas de ellas contaron, las pocas veces que se les dio lugar a hablar, que no había un soldado que en el medio de la agonía no pidiera por su madre. También hubo radiooperadoras, como Estela Maris Carrión, que se encargaba de registrar los mensajes en código de los buques ingleses. Muchas de estas mujeres no fueron reconocidas por la ley y no recibieron nunca su pensión de veteranas de guerra. Si bien hace algunos años esto empezó a cambiar, aún quedan veteranas a las que no se las reconoce. Se cumplen 39 años y todavía quedan muchas historias que descubrir, muchas heridas que sanar, muchos nombres que reconocer y recompensar. La historia de los combatientes de Malvinas es la historia argentina, y la historia argentina no puede dejarnos afuera a las mujeres. Y me dijeron, en la medida que hables, vas a empezar a curar, porque ese es el trato y esa es la cura de los veteranos, el poder contar. Bien, y nos estamos yendo, pero antes, el fuego amigo del día. Sí, porque no lo habíamos elegido todavía, Schurman, y lo tenemos en foto, ¿eh? A ver, Mira. a ver quién es, quién es el fuego amigo del Mario. día. Ahí está, ahí atrás. Mario Pergolini, ¿no? Que se terminó yendo de Boca Juniors, enojado con Riquelme, ¿no? Ese es el fuego amigo. Pergolini versus Riquelme. Pergolini quería manejar la comunicación de Boca y parece que muchos no lo dejaron, ¿no? ¿Y qué dijo Pergolini? Que él dice que la comunicación de Boca la está manejando gente que no es hincha de Boca. Y que él quería una comunicación integral y que Juan Román Riquelme no la quería. Pergolini llamaba a Riquelme, ¿cómo le decía? Román. ¿Cómo le viene diciendo en las últimas horas? ¿Cómo? Riquelme. Se olvidó el nombre. Ya está, el fuego. Bueno, se nos va el programa. Nos reencontramos el domingo a las 10 de la noche. Acuérdense que los domingos es una hora más temprano. Gracias, Pablo. Gracias, Eli. Gracias, Analía. Y Schurman, les decimos a todos buenas noches a todas, a todos. Y a todos. Cumpleaños. Ay, feliz cumpleaños. ¿Quién cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? El presidente de la nación, chicos, 2 de abril.